Cómo hacerse millonario sin tener que pasar por los tediosos y largos procesos de la forja. Y además obteniendo todos los beneficios de diversión y entretención que Mount & Blade 2 Bannerlord tiene para ofrecer. Esa es la pregunta que resolveremos en este pequeño, muy pequeño tutorial de Mount & Blade Bannerlord 2. A todos nos ha pasado más de alguna vez, y si a ti no te ha pasado esto, amigo, eres un seco, que cuando creamos nuestro reino estamos felices hasta que nos empiezan a declarar la guerra diversas facciones, y con eso vienen los pagos de la diplomacia por la paz, los pagos de mantenimiento de castillo y los pagos de mantenimiento de nuestro ejército para seguir vivos, dejándote rápidamente a solo días de la bancarrota, llegando hasta el punto que ni siquiera tus nobles pueden reclutar ejércitos por ser muy pobres. Para evitar que te pase esto, amigo compañero de armas, vamos a utilizar las tácticas y estrategias que hemos aprendido y que aprenderemos en el futuro en nuestra serie de tácticas avanzadas. Si aún no has visto la serie, dejaré el link de la lista de reproducción en la descripción, y también dejaré linkeado al final de este video la lista de reproducción de tácticas avanzadas. Entonces utilizaremos estas tácticas para derrotar a ejércitos de enemigos mucho más numerosos y poderosos que nosotros, lo que nos va a dar muchos nobles y muchos soldados de prisioneros, además de ayudarnos a sobrevivir en nuestro nuevo y recién creado reino. ¿Se acuerdan que después de nuestra última batalla recibimos muchos nobles de prisioneros? Bueno, nuestros acompañantes en el ejército también recibieron varios, y cuando entran a la ciudad, estos nobles dejan a sus prisioneros en las mazmorras del pueblo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a rescatar a estos pobres nobles del calabozo en los que los tenemos y agregarlos a nuestro sobrecargado séquito de prisioneros. Ojo aquí, chicos, esto solo se puede hacer si es que el pueblo en el que estás es tuyo. Si es que es de alguno de tus nobles, te recomiendo que vayas a tu pueblo más cercano y que hagas esto, y que no entres con tus nobles al pueblo después de la batalla. Eso porque, independiente de quién sea el pueblo, tus nobles van a dejar a sus prisioneros en ese pueblo. Una vez que ya rescatamos a estos pobres desgraciados de su miseria, podemos ir a la taberna y vender a nuestros prisioneros. Importante, no los vendan a todos, vendan a todos los nobles, eso sí, pero seleccionen muy bien a los prisioneros de nivel alto con los que se van a quedar, porque esos van a ser sus futuras tropas. Bien, aquí voy a acelerar un poco la cosa para que en este video no se convierta en eterno, pero básicamente lo que estoy haciendo es todas las tropas de nivel 1, 2 y 3 las vendo, y las de nivel 4 también. Me voy quedando con algunas de nivel 5 y algunas de nivel 6. En particular me quedo con la caballería de nivel 6 y con los arqueros de nivel 5 y 6 que vaya a encontrar. Pero ese, chicos, es mi elección porque son las tropas que a mí me gusta utilizar según mi estilo de juego. Ustedes tienen que elegir las tropas que ustedes quieran según su propio estilo de juego y las tropas que a ustedes les gusta utilizar. Y bien, queridos compañeros de armas, ahora vamos a ver cuánto es lo que ganamos solo por prisioneros, y eso es sin contar el loot de las cosas de los equipos que ganamos en esta batalla. Ganamos la no despreciable suma de casi 400.000 solo en una batalla. Hagan esto, chicos, desde que son mercenarios, clan nivel 1, y créanme que van a llegar a crear su reino siendo millonario. Antes de pasar a la segunda forma de hacerse millonario, quiero hacer un disclaimer del canal. Nosotros y este canal no nos dedicamos a buscar exploits o formas de explotar el juego para hacerlo más fácil. Todo lo contrario, nuestra serie del abuelito Vitamina es para hacer incluso el juego más difícil. Por lo tanto, no les recomiendo que lo que van a ver en los siguientes minutos de este video lo utilicen en sus campañas, porque lo que van a ver a continuación desbalancea la economía total del juego y lo hace todo mucho más fácil. Un amigo del canal, Spinny, los créditos del descubrimiento son para ti, Spinny, él me comentó de que al parecer había un error dentro de Mount & Blade Bannerlord, dado que permitía explotar la venta de prisioneros. Así que me puse a revisarlo y esto lo grabé, y esto es lo que vamos a ver ahora. Si se dan cuenta, tenemos la misma cantidad de dinero y es el mismo día de nuestro asedio épico del episodio 7.
no he avanzado nada en la campaña, chicos, estamos parados donde mismo. Entonces, tal y como lo vimos en el día de ayer, vamos a ir a vender a nuestros prisioneros. Primero vamos a sacar a los prisioneros que nuestros nobles dejaron en el calabozo, que son 33. Si ven ahí, listo, los sacamos, los llevamos con nosotros y ahora vamos a ir a, aquí siempre se me enreda, a vender a los prisioneros. Hasta aquí todo bien, normal, venta de prisioneros tal y como lo vimos en el día de ayer. Si se dan cuenta, recibimos 209.929 por todos los nobles. Bien, entonces ahora vamos a volver, vamos a ir a la fortaleza, nuevamente al calabozo, y si se dan cuenta ya arriba hay 33 prisioneros nuevamente. Los tomamos otra vez, vamos de nuevo a la taberna, ahí, eso, y vamos a volver a venderlos todos otra vez. ¿Se dan cuenta lo roto que es este error? O en realidad un horror, más que error. Hagamos un ejercicio práctico. Acá esto lo voy a acelerar para que no sea más largo de lo que debe ser este video, como siempre, valorando el tiempo de ustedes, chicos. Vamos a repetir el mismo procedimiento. Yo lo hice durante 5 minutos, ¿vale? Tuve 5 minutos haciendo exactamente lo mismo que están viendo ustedes acá, vendiendo y sacando, vendiendo y sacando a los mismos 33 prisioneros, ganando exactamente los mismos 209.929. Ahí estoy marcando para que mis prisioneros con los que me quiero quedar no se me vayan por error, ¿vale? Repitiendo este procedimiento, vamos a ver al final cuánto logré acumular en esos 5 minutos de mi tiempo que estuve haciendo esto. Chicos, necesito pedirles un súper gran favor, que si a ti te parece que este error en realidad es un horror y me quieres ayudar a tratar de llegar a Tailwords con esto para que se pronuncie al respecto y nos diga cuándo va a arreglar este error, por favor dale un like, coméntame qué te parece esto, qué te parece lo que está pasando con Tailwords, un poco lo que conversamos en el episodio 7, mi opinión que les planteé, porque tanto los comentarios como los likes y obviamente las suscripciones para YouTube les dicen que esto es un buen video y lo va a mandar a mucha más gente. Así que ayúdenme con eso, chicos, para poder hacer que esto llegue, ojalá, a los oídos de Tailwords. Bien, ahora veamos cuánto acumulé en estos 5 minutos que estuve haciendo esto. Y como ven ahí, 10 millones 2. O sea, desde los 7 millones 15 que tenía cuando empecé el video, alcanzamos a acumular 3 millones en 5 minutos. Y como bien nos dijo Spinny, él estuvo un rato más largo y acumuló 100 millones. Este exploit o este horror grave desbalancea toda la economía del juego. Así que Tailwords, este video va a estar con subtítulos en inglés. Ojalá tomen atención y tomen cartas en este asunto, porque nosotros que somos jugadores fieles y que adoramos este juego, no queremos verlo así. Así que sin más que contarles, un abrazo a todos, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!